Buenas tardes, nuevamente yo, María Berta de la Paulera, en este curso teórico-práctico de actualización en pacientes HIV-Sida en cuidados críticos. Voy a estar hablándoles y contándoles un poco qué pasa con estos pacientes HIV que presentan una coinfección con hepatitis C y hepatitis B. Se da en manera muy frecuente, ya que la vía de transmisión es la misma, y si bien tanto la hepatitis C como la hepatitis B, que seguramente lo han visto en las clases anteriores, tienen sus tratamientos antivirales, como ser en la hepatitis C los antivirales de acción directa, que son sumamente efectivos y revierten esta patología, y en la hepatitis B, que muchos antivirales son los mismos de la infección por el HIV. Igualmente, estos pacientes, muchas veces que no llegan a tener tratamiento o por ciertas causas no es efectivo el tratamiento en ellos, terminan llegando a la terapia intensiva y vamos a ver cómo los abordamos desde la parte nutricional. Vamos a estar hablando de las generalidades y las manifestaciones, la fisiopatología de la desnutrición, la malnutrición y la sarcopenia que llegan a tener estos pacientes. Vamos a hablar de la valoración del estado de nutrición, cómo realizarla, de los requerimientos calóricos y proteicos en cada estadio de la enfermedad. Hablaremos algo de vitaminas y micronutrientes, prebióticos y probióticos y alguna referencia sobre el soporte nutricional. Hay una alta prevalencia de esta coinfección y sabemos que el hígado es un órgano altamente especializado y de gran importancia metabólica. La cirrosis hepática es una enfermedad crónica y difusa, consecuencia del daño acumulado. Se caracteriza por la presencia de fibrosis en el tejido hepático y representa el estadio terminal de muchas enfermedades hepáticas. Fíjense en este dibujo, por supuesto el hígado de arriba es el hígado sano, cómo la arquitectura de estos hepatocitos está bien diferenciada. Son hepatocitos que no presentan membrana basal, por eso tienen una vascularización muy importante. Y fíjense en el hígado cirrótico, cómo este parénquima hepático comienza a tener una distorsión en la arquitectura de esas células. Estas células empiezan a tener membrana basal, su vascularización comienza a ser dificultosa y mismo, imagínense la metabolización de todos los nutrientes que llegan por vía porta a ese hígado tan dañado. A la terapia intensiva, entonces estos pacientes con fallo hepático importante, donde van a presentar manifestaciones clínicas independientes de la etiología, que van a depender del grado de daño hepático. Estos pacientes ya van a presentarse con una cirrosis descompensada, con hipoalbuminemia, con plaquetopenia, con alteración del tiempo de protrombina, con hemorragias digestivas por varices esofágicas, secundarias hipertensión portal. Recordemos que comienza a haber circulación colateral desde el hígado. Y con el avance de esta cirrosis comienzan a aparecer otras situaciones como ser la ascitis refractaria, que el hígado sabemos que es el gran regulador de los líquidos corporales y ante la ausencia de albúmina, la disminución de la misma, la presión oncótica va a ser deficiente y va a comenzar a estancarse ciertos líquidos y no van a poder ser segregados, absorbidos de la manera que corresponde como en un organismo sano. Estos líquidos se van a acumular en la parte peritoneal. Fíjense en el dibujo, esta ascitis es líquido acumulado en el peritoneo y fíjense el compromiso digestivo que presenta, porque ese líquido va a generar mucha presión en el estómago, en los intestinos, con lo cual los pacientes van a presentar una saciedad muy precoz, van a consumir muy poco volumen de alimentos. Tenemos que estar muy atentos en estos momentos porque a su vez estos pacientes con ascitis presentan un hipermetabolismo muy marcado. Ahora vamos a ver entonces nutricionalmente cómo vamos a actuar con ellos. Este líquido, que no puede ser retirado de forma normal y natural por el organismo, debe ser retirado por medio de la paracentesis, que es una sondita que se le aplica en el peritoneo y con esa sonda se libera este líquido ascítico hacia el exterior
y así disminuye ese volumen acumulado en su peritoneo. Por supuesto que van a manifestarse va a manifestar el paciente mucho alivio, pero esta condición, una vez que aparece, continúa con el tiempo marcándose y con más gravedad con el paso del tiempo. Este líquido acítico también lo que tiene es la posibilidad de infectarse y de generar una peritonitis bacteriana espontánea, donde las propias bacterias, los bacilos gram negativos propios de la flora intestinal, pasan por el enterocito, ¿sí? Se convierte el tubo digestivo en el intestino, se convierte permeable, entonces esta permeabilidad permite que estas bacterias pasen hacia el líquido acítico y lo infecten. En ese momento, entonces, también es necesario realizar tratamiento con antibióticos y siempre con este tratamiento la incorporación de albúmina en forma endovenosa. Cuando entonces continúa avanzando esta cirrosis, puede aparecer una condición que es una disfunción cognitiva, que es la encefalopatía hepática. Esta encefalopatía es consecuencia de una pérdida de la función metabólica del hígado, secundaria a una reducción importante en el parénquima hepático funcionante. Y lo que sucede es que el amonio, que es el principal factor neurotóxico implicado en esta encefalopatía, no puede ser degradado, no puede ser metabolizado y expulsado, y comienza a circular en sangre, a estar en altas concentraciones, y no solamente este amoníaco, que sería el principal factor, sino también pequeños radicales libres, péptidos opioides, citoquinas inflamatorias, falsos neurotransmisores, el manganeso, todas son sustancias que comienzan a estar elevadas en sangre y por eso pueden pasar la barrera hematoencefálica y traer esta condición de encefalopatía, donde el paciente comienza a tener poco nivel de conciencia. Este nivel de conciencia se puede calificar por medio de una escala que es de criterios de Westhaven, donde vemos la gravedad de la encefalopatía, porque hay distintos grados, y lo que cuantifica es este nivel de conciencia, que a nosotras los nutricionistas nos sirve mucho para saber si este paciente es apto para recibir alimentación por vía oral. Y otra condición más grave aún, que es este síndrome hepatorrenal, donde entonces todos estos neurotóxicos que deberían ser eliminados del organismo no pueden ser eliminados porque ya comienza a haber fallo renal, y estos pacientes terminan siendo candidatos a que se les realice la terapia de reemplazo renal continuo. Bueno, con toda esta condición de estos pacientes con HIV y con hepatopatías, sabemos que la desnutrición en esta población es del 50 al 90%, muy, muy elevada, y con la cirrosis compensada esta desnutrición aumenta un 20% y aumenta un 60% en esta cirrosis descompensada. Así que tenemos mucho trabajo por hacer. Con este gráfico vamos a intentar comprender la fisiopatología de la desnutrición y de la sarcopenia que presentan estos pacientes cirróticos a temprana edad. Sabemos que el hígado es el principal acumulador de glucógeno y al estar dañado, este glucógeno no va a poder ser sintetizado el 100%, con lo cual va a requerir la asistencia de otros órganos, como ser el músculo, donde va a haber una relación directa y donde el músculo va a ser dador no solamente de lactato a partir del glucógeno que también acumula el músculo como reserva de energía, entonces comienza a haber glucólisis, formación de lactato, a partir de este lactato es liberado hacia el hígado para que el hígado entonces pueda sintetizar glucógeno, pero también va a ser dador de aminoácidos glucogénicos, y acá comienza lo que se llama el catabolismo proteico,
entonces va a liberar ciertos aminoácidos que van a ser sustrato de este glucógeno, como ser alanina, fenilalanina, cisteína, arginina, asparagina y muchos otros más que son dadores entonces de estructura para poder sintetizar glucógeno a partir de ellos. A su vez también, en cuanto al tejido graso, también es dador de energía porque recordemos que los triglicéridos que tienen glicerol en su estructura, va a comenzar a haber una lipólisis muy marcada, donde ese glicerol también va a ser sustrato para la formación de glucosa y así formar glucógeno a partir de entonces los triglicéridos. Con lo cual el hígado va a continuar intentando regular la glucosa en sangre, pero ¿qué pasa? Al estar tan dañado, no va a poder reconocer estos desniveles de glucosa y va a liberar constantemente de lo que le llegue a partir tanto del músculo como del tejido graso, los sustratos, y va a haber constantemente liberación de glucosa a sangre, con lo cual la glucosa va a estar aumentada, va a requerir insulina, estos pacientes van a tener hiperinsulinemia y la relación insulina-glucagón también va a estar afectada, así que van a poseer también hiperglucagonemia, y esto los va a llevar a estos pacientes a tener en un 50% resistencia periférica a la insulina. A su vez, sabemos que este paciente es un paciente que está en terapia intensiva y que está con una inflamación importante en su organismo, con lo cual todas las sustancias proinflamatorias, como ser las citoquinas, van a estar aumentadas y van a enfatizar este catabolismo proteico que se observa en los pacientes. Entonces, no solamente va a presentarse este catabolismo por la carencia entonces de este hígado de poder sintetizar glucógeno, sino que también por todo lo que tiene que ver con las citoquinas inflamatorias que son estimuladoras del catabolismo proteico. Y entonces, a partir de este catabolismo proteico que se presenta por la relación entre el hígado y el músculo, estos aminoácidos, que son aminoácidos glucogénicos, recordemos que tienen un grupo amino en su estructura, y ese grupo amino tiene que desaminarse, este aminoácido, para poder ir a la vía de la gluconeogénesis. Y este grupo amino, este amonio, va hacia el hígado, porque recordemos que en el hígado se encuentra el ciclo de la urea, que es la conversión de este amonio en urea, para luego esta urea ser transportada hacia el riñón y eliminada por vía urinaria. Pero al estar disminuido este ciclo de la urea, este amonio comienza a estar aumentado en sangre, hay una hiperamoniemia. Y esto es perjudicial en estos pacientes porque recordemos que el amoníaco, el amonio, es el principal factor neurotóxico que está implicado en la encefalopatía hepática. A su vez, presentan estos pacientes déficit de aminoácidos ramificados, por eso se habla mucho de la suplementación, ahora vamos a hablar un poquito más adelante de esto, y en contraposición hay aumento de aminoácidos aromáticos, que son los que pueden pasar también fácilmente la barrera hematoencefálica. Van a ingresar entonces estos pacientes con HIV-Sida y con esta hepatopatía avanzada, y lo que tenemos que hacer es valorar el estado de nutrición de ellos, y utilizaremos las distintas herramientas que están aprobadas por las asociaciones y validadas para este tipo de pacientes, como ser la valoración global subjetiva, que si bien hay una adaptada para HIV, también hay una adaptada para patología hepática, donde combina una anamnesis y un examen físico. Es una de las evaluaciones más simples de realizar y se puede realizar también con los familiares si el paciente no puede o no quiere responder algunas preguntas que existen en el cuestionario. Está también la evaluación del NRS 2002, donde se tiene en cuenta tanto la gravedad de la enfermedad como los días de inanición y de baja ingesta. Está el Nutri-Score, uno de los más utilizados en terapia intensiva. Esta evaluación requiere de datos
que a lo mejor a veces es un poco engorroso encontrarlos, como ser del SOFA y el APACHE. Entonces las nutricionistas dependemos de esos valores para poder completarlo y realizarlo. Y los últimos que están aprobados, que son los criterios SLIM, donde primero se requiere una evaluación nutricional, un screening, y de acuerdo a esto se evalúan criterios etiológicos y criterios fenotípicos, y alguno de ellos tiene que estar discordante, y entonces se puede evaluar el grado de desnutrición que presentan los pacientes. En cuanto a pacientes cirróticos, hay una evaluación que está validada, que es la Royal Free Hospital, que es una evaluación muy simple, donde de acuerdo a cada escalón se va sumando un score que nos va a determinar el riesgo. Utiliza el peso seco, la disminución de la ingesta, la pérdida de peso y si el paciente se encuentra críticamente enfermo. Y de acuerdo a la sumatoria de lo que se vaya contestando, es el riesgo que puede ser elevado, que puede ser leve, moderado o severo riesgo de desnutrición. Además de estas valoraciones de screening nutricional, las sociedades de hepatología recomiendan la evaluación habitual de la sarcopenia, de este síndrome que se presenta con una incidencia del 40 al 60% en estos pacientes. Y esta sarcopenia tiene 3 criterios de evaluación. Uno es la fuerza muscular, la masa muscular y el rendimiento físico. En cuanto a la fragilidad, se va a evaluar por medio del Frailty Index, con un dinamómetro, un hand grip, que son estos aparatitos que vemos a la derecha, donde el paciente tiene que hacer fuerza, una fuerza muscular de presión de la mano, y con esto se cuantifica. En cuanto a la masa muscular, en pacientes cirróticos hay un punto validado de corte para sarcopenia por tomografía computada. Ahí les dejo que se toma con el índice muscular. Les dejo los valores de hombres y de mujeres para que tengan en cuenta los pacientes que pueden ser trasladados a las zonas de tomografía. Por lo general en terapia intensiva esto es muy engorroso, y sobre todo para evaluar sarcopenia. Así que tenemos que utilizar otros tipos de métodos, que los hay, como ser la circunferencia de la pantorrilla, donde hay un índice que es menor a 31 para hombres y para mujeres, que ya se considera pérdida de masa muscular. Se toma en la parte más prominente de la pantorrilla y se utiliza con un tallímetro. Ahí vemos debajo que es una cinta métrica muy sencillo de tomar. Y algo que se está utilizando mucho en la terapia intensiva, porque es muy fidedigno y porque es de bajo costo y muy práctico para realizar, es la ecografía de cuádriceps para evaluar el grosor del cuádriceps femoral. Y con esto ir viendo la pérdida entonces de esta masa muscular. Les quería comentar algo también en cuanto a la circunferencia muscular del brazo y al área muscular del brazo, que esto se realiza también para evaluar la pérdida de masa muscular, qué tan severa es, y esto es un método que se utiliza, lo puse entre paréntesis porque en paciente crítico está muy influenciada la citis y el edema, con lo cual muchas veces en paciente crítico esto es engorroso tomarlo porque no nos va a dar un valor certero, tanto el pliegue tricipital, que se mide con este calibre de Lange que vemos ahí, color verdecito, y lo mismo el perímetro braquial, que se mide con la cinta métrica y que se lleva a esta fórmula y se percentila. Entonces estos son indicadores que nos sirven si el paciente no presenta edema ni ascitis. Y después, para el rendimiento físico, está la velocidad de la marcha, que se cuantifica, se evalúa el equilibrio, o se realiza un cuestionario, el SARC-F, donde por ciertas preguntas se evalúa si este rendimiento físico si tiene bajo rendimiento físico, y se considera sarcopenia. Pero también lo mismo, consideremos que los pacientes muchas veces no se pueden levantar de la cama y no podemos evaluar este rendimiento, ¿sí? Entonces se va a evaluar por sobre todo la fragilidad y la pérdida de masa muscular. Respecto a la evaluación del laboratorio, la evaluación bioquímica, solemos evaluar
ciertas proteínas. Lo que pasa es que en estos pacientes, tanto la albúmina, la prealbúmina, la transferrina, la proteína transportadora de retinol, que muchas veces nos reflejan el estado nutricional, en estos pacientes nos va a reflejar más que nada la función hepática, porque son 4 proteínas que se sintetizan en el hígado. Y por otro lado, los pacientes críticos, estos parámetros no se utilizan para evaluarlos, ya que el estado inflamatorio altera también los resultados. Lo que sí tenemos que evaluar son las glucemias, consideremos que ellos van a tener tendencia a la hiperglucemia, evaluaremos la urea, la creatinina para ver esta falla, que no aparezca esta falla renal concomitante. Dosajes de vitaminas, yo en realidad lo taché así suavemente porque si hay instituciones donde se pueden realizar, bienvenidos, hay que realizarlo para saber entonces cómo suplementar. Pero como se sabe que son muy costosas, lo mismo, las sociedades de patología recomiendan su suplementación y sin tener los valores de dosaje en sangre de los pacientes, porque se ha visto que no presentan hipervitaminosis bajo ninguna circunstancia. Entonces consideran que por más que no existan los valores de referencia de laboratorio, hay que suplementarlos. Y después se evaluará el fósforo, el potasio, el calcio, magnesio y sodio. En cuanto a los requerimientos, sabemos que estos pacientes tienen un aumento del gasto calórico, un hipermetabolismo, y tienen un mayor gasto calórico en ayunas. A ellos el ayuno le cuesta mucho más que a una persona que no tenga esta patología. Con lo cual debemos tratar de evitar ayunos, sobre todo cuando tienen que realizarse ciertos estudios, estar atentos a esto. Y lamentablemente el ayuno de la noche no lo podemos evitar porque el paciente tiene que descansar, tiene que dormir y reponer. Pero entonces está indicada una colación nocturna para prevenir este gasto mayor en ayunas. Esta colación tiene que ser rica en hidratos de carbono y en proteínas. En cuanto al método para calcular estas calorías que requiere el paciente, les subrayé la calorimetría indirecta porque sería como el gold standard, pero sabemos que en las instituciones no se cuenta, en todas las instituciones no se cuentan con el aparato que lo mide, con lo cual iremos hacia otros métodos para poder evaluar el requerimiento, como ser la ecuación de Harris-Benedict con un factor de estrés, se le agrega de 1.2 a 1.4, bastante alto, la ecuación de Penn State en caso que el paciente esté con asistencia ventilatoria mecánica, y el método práctico, como lo bien dice el título, que es uno de los métodos más utilizados, sobre todo en la terapia intensiva, para poder calcular el requerimiento de estos pacientes. Consideremos que van a ser de 20 a 30 calorías para comenzar, y cuando el paciente ya esté estable, vamos a intentar 35 a 40 para que logre aumentar un poco de peso. Y si hablamos de pacientes que están con nutrición enteral, que esto también lo vieron con mi compañera Verónica, recordemos no sobrealimentar. Sabemos que los tenemos que alimentar a los pacientes, pero tenemos que ser cautelosos para no generarles un síndrome de realimentación que complicaría muchísimo más el cuadro, y sobre todo las intolerancias que puedan llegar a tener estos pacientes. Así que necesitaríamos comenzar con un requerimiento bajo y luego ir aumentándolo sabiendo que es un paciente con HIV, con cirrosis, y entonces aumentarlo paulatinamente de acuerdo a los porcentajes que recomiendan la OMS o FANTA. Y en cuanto al peso que vamos a utilizar para hacer estas ecuaciones, esto es muy importante. Les puse a la derecha el signo prohibido utilizar el peso actual, porque estos pacientes, si pudiéramos sacarlos, ¿sí? Si el paciente se pudiera levantar y tomar ese peso, no nos sería útil porque es un paciente que está muy edematizado y mismo con ascitis, con lo cual tendríamos que utilizar el peso habitual del paciente o el peso seco, descontándole entonces el porcentaje según tenga edema o ascitis. En cuanto a los requerimientos proteicos, fíjense el parlante que les puse acá a la izquierda, porque esto es muy importante, ya que durante mucho tiempo la dieta baja en proteínas, hipoproteica, fue un pilar en el manejo de las enfermedades hepáticas. Pero no existe evidencia de que esto mejore el transcurso de la encefalopatía, pero sí que empeore el estado nutricional del paciente y favorezca
la aparición de distintas complicaciones relacionadas con la desnutrición. Con lo cual, los pacientes con cirrosis tienen un requerimiento de 1,2 a 1,5 gramos de proteínas por kilogramo de peso por día, siempre seleccionando las proteínas. Sabemos que ellos tienen menos tolerancia a las proteínas de las carnes, con lo cual vamos a seleccionar más bien proteínas lácteas, proteínas del huevo y de los vegetales, y como última opción proteínas de carne. En cuanto a los aminoácidos ramificados, con bajo nivel de evidencia, tanto las guías europeas del estudio de las patologías del hígado como la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral recomiendan que se suplementen estos aminoácidos con un 0,25 gramos por kilogramo de peso por día, siempre y cuando el paciente consuma por vía oral este suplemento. Si el paciente está con una nutrición enteral o con nutrición parenteral, esto no es recomendado, ya que tanto ambas dos tienen en sus alimentos la incorporación de estos aminoácidos. Y recordemos que estos aminoácidos, alanina, valina y leucina, yo los nombro mucho para que cuando tengamos los etiquetados en los alimentos uno los pueda identificar. Son aminoácidos que van directamente a la vía mTOR, que es una vía de hipertrofia muscular. Bueno, en cuanto a la encefalopatía hepática, durante el transcurso de la enfermedad, también su requerimiento en proteínas es de 1,2 a 1,5 gramos por kilogramo de peso. Y en una encefalopatía hepática crónica, ahí se baja un mínimo de 0,8 a 1 gramo por kilogramo de peso. Y siempre, como dijimos, seleccionando las proteínas lácteas, que son las mejores toleradas, y ya vamos a ver por qué, porque tienen estos lactobacilos, son también toleradas y son mejores para ellos. Proteínas del huevo, de vegetales y de carnes. Y en cuanto al sodio, se debe restringir a 250 miligramos como prevención y restringir a menos de 200 miligramos por día en presencia de ascitis. Pero muchas veces tenemos que adaptarnos al paciente que tenemos enfrente y hay que evaluar cada caso, porque a veces el paciente, si uno no lo consiente un mínimo, vamos a hacer que ese paciente no coma. Entonces siempre tenemos que hablar con ellos, explicarles el porqué de esta restricción y si es muy, muy, muy difícil hablarlo con los médicos y evaluar si se puede en algún caso incorporar un poquito más de sodio para que ellos no sientan que los estamos restringiendo tanto y quieran comer, porque son pacientes que necesitamos que se alimenten. Así que siempre, por eso puse evaluar en cada caso. Y un poquito de vitaminas, micronutrientes, prebióticos y probióticos. Bueno, en cuanto a vitaminas y micronutrientes, no existe dosis recomendada estándar, pero la Asociación de Estudios del Hígado Europea recomienda suplementar con un complejo multivitamínico completo. En cuanto a la vitamina K, el zinc y el magnesio deben ser suplementadas. Y yo les dejé estos dibujitos para que tengamos en cuenta que con respecto al de la izquierda, estos pacientes reciben mucha medicación y se están consumiendo por vía oral, si no tienen una nutrición enteral exclusiva o parenteral, tienen que tomar el suplemento y es muy engorroso, una pastilla más, con todo lo que tienen que tomar, con lo cual tratemos de seleccionar para estos pacientes algo más sencillo. Y también les dejé este otro dibujito porque me pareció muy útil visualizar que todos los alimentos, si sabemos seleccionarlos, tienen vitaminas y minerales. Todos estos alimentos que vemos acá en esta pantalla, y cuanto más naturales mejor. Evitemos todo lo que son alimentos procesados en estos pacientes y enseñémosles a que una alimentación variada va a tener todas las vitaminas y los micronutrientes que necesitan. Pero bueno, como decimos, la suplementación está recomendada. Y en cuanto a prebióticos y probióticos, la fibra sabemos que acorta el tiempo de tránsito intestinal.
aumenta la eliminación de amoníaco por las heces. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de este amoníaco que se formaba a partir del catabolismo proteico y que iba al hígado para ir al ciclo de la urea y poder ser eliminado, también en el intestino hay formación de amoníaco, de amonio, porque las bacterias putrefactivas que allí se encuentran son las que tienen que degradar ciertos aminoácidos, ciertos péptidos, y forman este amonio, con lo cual tenemos que lograr que en ese intestino haya un equilibrio entre putrefactivas y fermentativas, y tratar de que aumenten las fermentativas. La dosis diaria de fibra en encefalopatía hepática es de 25 a 45 gramos. Consideremos que es casi el doble que una persona normal, llegando a los 45. Es casi el doble. Así que es muy importante la incorporación de fibra en estos pacientes. No tenemos que permitir que se constipen bajo ninguna circunstancia. Así que hay que darles fibra alimentaria. Y por otro lado, en cuanto a los probióticos, los lactobacilos se demostró que los lactobacilos disminuyen la hospitalización por encefalopatía hepática y la puntuación de las escalas de Child-Pugh y MELD, que son escalas que utilizan los hepatólogos para evaluar la gravedad de la enfermedad y la mortalidad. Con lo cual, ahí también en el dibujito les seleccioné, para poder lograr el consumo de estos lactobacilos, una leche fermentada, ¿sí? Nosotros tenemos la posibilidad de incorporarlos en el hospital para nuestros pacientes, así que es muy importante que estos pacientes consuman este tipo de alimentos. Se nos van a presentar pacientes que no logren cubrir del 60 al 70% de sus requerimientos calóricos por vía oral, o si no toleran esta vía oral, entonces debemos utilizar la vía enteral. Recordemos que en pacientes críticos el soporte nutricional debe ser temprano y oportuno dentro de las 24 y 48 horas de la admisión a UCI. Pero ¿qué pasa? Sobre todo tiene que ser oportuno en estos pacientes que traen tanta problemática digestiva, porque no vamos a estar alimentando o sobrealimentando a un paciente que no lo tolere, que no vaya a tener tolerancia a la misma y le generemos un problema mayor. Entonces, todo en el momento que se requiera. Tenemos que ser bastante pacientes. En cuanto a las sondas que se recomiendan, son las K108 de poliuretano, que son muy flexibles, muy finitas y que no lo van a lastimar. Tratemos de evitar cualquier otro tipo de sondas que lo puedan lesionar, y recordemos que ellos tienen problemas de plaquetas. En cuanto a las varices esofágicas, no son contraindicación de la alimentación enteral, así que no tengamos miedo de indicarla. Y en pacientes cirróticos sí que no se recomienda la gastrostomía percutánea por el mayor riesgo de complicaciones. Esto sí que no se recomienda. Y en cuanto a la nutrición parenteral, se reservará para cuando no se tolere la nutrición enteral o no se logren los objetivos y necesitemos incorporarla con mayor soporte. Para ir finalizando, vamos a destacar algunas cuestiones, como ser que la restricción del aporte proteico en estos pacientes no está indicada. Debemos asegurarnos una ingesta variada, equilibrada y enriquecida en cada estadio de la enfermedad y evitar, por sobre todo, ayunos prolongados. El uso de probióticos como Lactobacillus en estos pacientes es beneficioso. El inicio del soporte nutricional debe ser temprano, pero por sobre todo oportuno. Y tengamos en cuenta que muchos pacientes llegan a la terapia intensiva en estadios de HIV y de hepatopatías muy avanzados, con lo cual debemos considerar y respetar el estado de enfermedad terminal y acompañar a los familiares como equipo de salud. El trabajo interdisciplinario, por supuesto, que va a favorecer la estancia de estos pacientes en terapia intensiva. Bueno, espero que les haya gustado, les agradezco mucho su atención.